Bienvenidos nuevamente a los cursos de cooperativismo y de sistema regulatorio. Les habla el licenciado Orlando Cortés Arteaga, especialista en cooperativismo y sistema regulatorio. He visto la necesidad y la importancia de hacer conocer el nuevo reglamento de ODECO, de Oficina de Atención al Consumidor, que tienen que tener conocimiento el personal de ODECO de la EPSA, como también tienen que tener conocimiento los usuarios y asociados para que conozcan su derecho y la forma de reclamos que tienen que hacer. ¿Y cuáles son los reclamos que tienen que hacer a la EPSA cuando tengan alguna situación en sí dentro de su prestación de servicio? Para eso vamos a iniciar con detalle de lo que es el reglamento de reclamos de la Oficina de Atención al Cliente, el consumidor ODECO. Capítulo primero, reclamos en la Oficina de Atención al Cliente, al consumidor ODECO. ¿Cómo deben ser? Primero, el artículo 1, objetos. El presente reglamento tiene por objeto reglamentar el funcionamiento interno de las oficinas de atención al consumidor ODECO para una atención integral, eficiente y eficaz de las reclamaciones, solicitud y consulta de los usuarios, usuarias, asociadas y asociados. Reclamos. Existen tres clases de reclamos. Reclamo directo es aquel que en primera instancia que el usuario presenta ante la ODECO o la EPSA dentro del plazo establecido 20 días de manera verbal o escrita por cualquier medio de comunicación. También tenemos el reclamo administrativo. Es el reclamo en segunda instancia que el usuario presenta ante la APS dentro del plazo establecido, 15 días, de manera verbal o escrita, por cualquier medio de comunicación, acreditando previamente haber realizado la reclamación directa en primera instancia ante la EPSA. También tenemos los reclamos de emergencia. La ODECO deberá contar con un formulario específico. En el supuesto que el reclamo de emergencia sea presentado a través de una llamada telefónica, el funcionario ODECO tendrá la obligación de registrarla en el formulario correspondiente, cuya constancia deberá ser indicada o entregada al reclamante. El funcionario ODECO deberá permitir de inmediato a la instancia correspondiente de la EPSA y hacer el seguimiento para su debida atención dentro de las 24 horas de recepcionado el reclamo e informar al reclamante sobre el resultado del mismo, una vez concluido con el trámite. Vamos a hablar sobre las solicitudes. Existen 4 clases de solicitudes, las vamos a nombrar cada una. La solicitud del servicio, que forma parte del primer documento de contacto entre la EPSA y el usuario y va casi siempre unido al contrato del servicio. Eso está establecido en el artículo 15, 16 y 65 de la Resolución Ministerial 510, que aprueba el reglamento de prestación de servicio. 2. Solicitud de baja temporal. Conforme a norma, cualquier usuaria, asociado o asociado puede solicitar a la EPSA una baja temporal del servicio y pactar las condiciones en las cuales se realizará este servicio. Esto está establecido en el artículo 66 del Reglamento de Prestación de Servicio, aprobado mediante una resolución ministerial 510. 3. Planes de pago. La EPSA puede aceptar las solicitudes de planes de pago conforme lo determine sus políticas internas. 4. Solicitudes de rehabilitaciones. Se produce cuando el usuario acude a la EPSA luego de efectuar el pago de su factura en mora o cuando solicitan la suspensión del corte del servicio
que se realizó de forma voluntaria, requiriendo la rehabilitación del servicio. Vamos a hablar de quién es el usuario. El usuario es toda persona natural o jurídica, pública o privada, que utilice alguno de los servicios de agua potable y o alcantarillado de una EPSA y pague por esos servicios. Tenemos las clases de categorías de usuarios. La categoría doméstica solidaria pertenece a esta categoría a aquellos usuarios de bajos recursos en cuyos predios se usa el agua para vivienda y salud. Tenemos la categoría doméstica, pertenecen a esta categoría los usuarios en cuyos predios se usa el agua potable para vivienda y el agua para el consumo humano y la salud. Categoría estatal, pertenece a esta categoría los usuarios en cuyo predio se desarrollan tareas de administración pública, municipal, educación fiscal, salud pública, policía, militares, parques, plazas y otras actividades que no sean sin fines de lucro. También tenemos la categoría comercial, pertenece a esta categoría los usuarios en cuyo predio se usa el agua para negocios, construcción, una persona que compra su casa y hace construir, entonces la empresa está construyendo, eso es comercial, hasta que viene el dueño y hace cambiar su categoría a domiciliaria. Luego tenemos los bares, las rocolas, la pensión, el hotel o dan en alquiler para negocio. También se usa para consumo humano y la salud. Cuando existan sí pequeños comercios, como el caso de las tiendas de abarrotes, dichos predios deberán considerarse para efecto de la definición tarifaria como categoría doméstica, porque estos predios tienen abarrotes, no gastan aguas, tienen ferretería tampoco. Los propietarios no tienen gasto como es tener una pensión, tener una rocola o tener un restaurante. Categoría industrial. Pertenece a esta categoría los usuarios cuyo predio el agua se usa para negocio. Por ejemplo, la granja de pollo, la granja de cerdo, los talleres. Adicionalmente pertenece a esta categoría todas las personas jurídicas. Son empresas grandes que utilizan la cervecería boliviana, la Coca-Cola. Esas son de categoría industrial que utilizan bastante agua. ¿Cuáles son las funciones de ODECO? Es importante conocerlas. La Oficina de Atención al Consumidor de la EPSA tiene las siguientes funciones: atender, procesar, resolver eficientemente las reclamaciones de los usuarios en los plazos establecidos de acuerdo al tipo de reclamo que corresponda. Ya lo vimos, puede ser directo, administrativo o de emergencia. También existe el reclamo técnico. ¿Cuáles son los reclamos técnicos? Es importante que veamos esto. Son los reventones, las filtraciones, medidores en mal estado, medidores dañados, mala calibración, falta de presión en la red, puede ser suspensión del servicio, calidad del agua, servidumbre de paso, obstrucciones derivadas de la servidumbre. Esos son los reclamos técnicos. Ahora vamos a ver los reclamos comerciales, que son muy diferentes y se los vamos a detallar uno a uno. Los reclamos comerciales son cargos equivocados. ¿Qué significa? Que la EPSA, ya sea por error del sistema o de lectura, pueda haber facturado un cargo equivocado al usuario en la factura. También existe el reclamo por error de lectura del medidor. En los sistemas medidos, este es un error que a veces la EPSA puede cometer, ya sea por el estado del medidor o por una omisión del lecturador. También existe el reclamo por falta de facturación. Es cuando se produce, el usuario afirma no haber procedido al pago por no recibir la factura, sin considerar que es una obligación
cumplir con los pagos oportunamente establecidos en el artículo 82 del Reglamento de Prestación de Servicio. También puede existir reclamo comercial por cambio de categoría. Se produce cuando el usuario afirma tener una categoría que no le corresponde. Pero sin embargo, el artículo 13, 39, 40 y 62 del Reglamento Nacional de Prestación dice que la EPSA tiene la competencia de poder modificar la categoría. Si ahora fue la categoría domiciliaria y mañana aparece una pensión, una rocola ahí al frente en la oficina o en la casa que está fuera a la calle, entonces ya se pone comercial porque está haciendo uso del agua con beneficio propio. Catastro, este es un tema que deriva en varios problemas, que van desde el cambio de categoría, modificaciones de datos y direcciones para las inspecciones. Esos son los temas, los reclamos de forma comercial. También existe un buzón de sugerencias para recibir todas estas clases de reclamos que podemos tener. Reclamos por corte. También existe reclamos cortes con daños e instalaciones. Una vez realizado el corte puede haber provocado un daño al medidor y a las tuberías de entrada. También hay reclamos corte a otro medidor, que por equivocación o omisión en el registro de catastro se produce un corte al usuario equivocado. Va y se le corta al vecino. También existe la rehabilitación del servicio. El usuario afirma haber realizado el pago del servicio y por el transcurrir más de 24 horas todavía no se ha rehabilitado el servicio. Tiene toda la razón el usuario de poder ir a reclamar y decir, señor, ya yo cancelé mi reconexión, mi rehabilitación, por lo tanto necesito que me reinstalen el servicio de agua potable. Otros reclamos que pueden haber: maltrato al usuario. Cuando el usuario expresa haber recibido maltrato, ya sea de parte del funcionario de ODECO, del área o de algún inspector que hubiera ido a su domicilio. También existen reclamos por cobros indebidos. En la mayoría de estos casos, estos reclamos provienen de usuarios que manifiestan haber sido obligados a efectuar un pago directo a algún funcionario del EPSA, ya sea para la agilización de algún trámite relacionado con el servicio, también por no realizar el corte del servicio cuando tienen orden de corte, en algunos casos también por el cambio ficticio de categoría. Incumplimiento de contrato de servicio refieren a la falta o retraso de ejecución de las conexiones, ya sea de agua potable o alcantarillado sanitario, que tiene un contrato de prestación de servicios ya firmado por el solicitante y la EPSA. Es cuando viene y paga, firman el contrato, paga la instalación y la EPSA tarda en hacer la instalación y la conexión del servicio. También es muy importante que la EPSA deben informar y difundir permanentemente a los usuarios del servicio de agua y alcantarillado sanitario, de sus derechos y obligaciones y los procedimientos de reclamación. También deben responder todas las solicitudes de información a los usuarios relacionadas a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Deben atender y canalizar las llamadas de emergencia o consultas ingresadas a través de una línea telefónica exclusiva instalada para tal efecto en la oficina de ODECO y del funcionario de ODECO para tener una respuesta pronta y positiva a los usuarios. La presente resolución se aplica a las oficinas de ODECO de la EPSA, prestadoras de servicios de agua potable reguladas por la AAPS en centros urbanos. Capítulo segundo, vamos a hablar sobre la oficina de atención al consumidor. Habilitación de las oficinas de reclamaciones, solicitudes y consultas.
en cumplimiento a los parágrafos 1 y 2 del artículo 54 del Decreto Supremo número 27172 del 15 de septiembre del 2003, las EPSA deberán habilitar un ambiente para la instalación de las oficinas de atención al consumidor que será de uso exclusivo de atención a los usuarios y asociados. De las actividades. La ODECO deberá realizar las siguientes actividades a fin de cumplir con las funciones establecidas en el artículo 3 del presente reglamento. Elaboración del plan rector de atención. Elaboración de un plan de difusión a los medios. Capacitación constante del personal a través de talleres y seminarios. Aplicación y difusión de la guía del usuario de los servicios de agua potable y alcantarillado. Es importante eso. Hacer también el seguimiento al control de calidad de las funciones que desarrollan con los siguientes puntos. Servicio continuo con rapidez y eficiencia en la atención a las funciones. Actitud proactiva del personal, cortesía y amabilidad al recibir reclamos, solicitudes o consultas. Deben tener precisión en la información. También la elaboración de estadísticas de atención a usuarios como forma de evaluación constante del servicio. Acercamiento con la sociedad y representantes a través de talleres y socialización de coordinación y explicación de las funciones de la ODECO para que la gente, el usuario, el asociado se sienta que esté defendido en su derecho y la reclamación va a ser oportuna. Es importante la información y el acercamiento con la sociedad. El artículo 7 dice, atención, la oficina de ODECO atenderá sin importar su forma de recepción reclamos, directos, de emergencia, indirectos, solicitudes, consultas de servicios y alcantarillado. Artículo 8. Ubicación de la oficina de ODECO. La oficina de ODECO deberá estar ubicada dentro de las instalaciones de la EPSA en un lugar accesible y de mayor contacto con los usuarios. El artículo 9 establece identificación. La oficina de ODECO deberá estar debidamente identificada con un letrero que sea visible y que indique a la misma dónde se encuentra. Así como hay en todos los bancos, en las cooperativas, hay el letrero de ODECO donde uno lo guíe para poder ir a hacer su reclamo si cualquier funcionario le faltará el respeto. Artículo 10 dice línea telefónica. La ODECO deberá contar con una línea telefónica para la atención de todo tipo de reclamos o consultas de los usuarios. El artículo 11, horario de atención. La atención que brinde la oficina de ODECO a los usuarios deberá ser accesible por todo lo que recomienda la aplicación en un horario continuo a la EPSA. El artículo 12 dice que el funcionario de ODECO, la oficina ODECO, en coordinación con la EPSA, emitirá como mínimo una vez al año un folleto de información sobre sus funciones y entregados a los usuarios para cualquier medio de comunicación, periódico, factura, radio, televisión, correo, WhatsApp, señalando una vez los datos para poder contactarlo al acceder a sus servicios. Artículo 13. Personal de ODECO. La oficina de ODECO deberá contar con el personal requerido de acuerdo a las necesidades de atención al usuario, con el objetivo de dar cumplimiento a las funciones de la oficina de ODECO. El personal deberá ser específicamente asignado y capacitado para cumplir eficientemente con todas las tareas designadas. A su vez, deberá remitir a la APC las listas y los datos de los funcionarios ODECO en los primeros 15 días hábiles de cada gestión. Si en el transcurso de la gestión se realiza el cambio de personal, se deberá enviar la lista actualizada a la APS con la finalidad de facilitar los datos de contacto a requerimiento de los usuarios o coordinar las actividades de socialización o capacitación
de las funciones de la ODECO, de los nuevos funcionarios que puedan ingresar, capacitarlos a ellos. A convocar del APS, el personal de ODECO deberá asistir o coadyuvar con carácter obligatorio a los talleres de capacitación que dicte el ente regulador, con la finalidad de capacitarse mejor para así devolver el servicio con eficiencia. Perfil del personal de ODECO. ¿Cuál es el perfil que debe tener el personal de ODECO? La oficina de ODECO debe contar con un personal capacitado para la atención al usuario en condiciones de calidad y efectividad, y para ello mínimamente debería cubrir los siguientes requisitos: egresado o titulado en alguna carrera social o ramas afines. Debe tener experiencia mínima de 1 año en cargos similares en áreas de atención al público. La negociación y resolución debe tener capacidad para negociación y resolución de conflictos. Debe tener capacidad de aprendizaje continuo. Debe tener manejo de Microsoft Office. Debe tener capacidad de comunicación verbal y escrita. Debe estar preparado para trabajar en trabajo de equipo. Debe tener una actitud positiva, dinámica y proactiva el funcionario de ODECO. Debe tener tolerancia a la presión y debe haber un pensamiento analítico conceptual para poder buscar solucionar los problemas con los que vienen los usuarios. Y conocimiento del idioma nativo, que serán valorados y tienen una puntuación máxima, porque así va a poder hablar con las personas del lugar en su propia lengua. Funciones del personal de ODECO. Artículo 15 establece también que debe atender de manera oportuna los reclamos, solicitudes y o consultas de los usuarios con cortesía y amabilidad. Procurar los mecanismos necesarios para la obtención de la solución a los reclamos de los usuarios. Hay que buscar los mecanismos más rápidos, no ser muy vueltero. Llenar el formulario de reclamo y dar lectura del mismo al usuario antes de su firma para su conocimiento. En caso de que la persona no sepa leer o escribir, y antes de hacerlo firmar hay que darle lectura de lo que él ha dicho y lo que nosotros hemos escrito. Informar al usuario el plazo en que se dará respuesta a su reclamo. De acuerdo a la guía, tenemos 15 días para responder en tema administrativo y 3 días un tema técnico. También asegurar por cualquier medio que el usuario tome conocimiento de la respuesta a su reclamo dentro del plazo establecido. Una vez tengamos nosotros la respuesta, tenemos que hacerle llegar la respuesta por escrito a su reclamo hasta su casa, notificarlo o llamarlo por teléfono para que pase por la oficina. También debemos orientar a los usuarios sobre sus derechos y obligaciones. Eso debemos hacerlo constantemente. Informar al usuario sobre su derecho de acudir a la instancia correspondiente, si en caso no se siente satisfecho con la respuesta que le da la EPSA, ellos pueden acudir a la APS a formular su reclamo administrativo. Artículo 16. ¿Cuáles son los instrumentos del personal de ODECO? Es muy importante conocer cuáles son. Para brindar una información efectiva y eficiente, habrá que contar al menos con los siguientes instrumentos de trabajo y el dominio de su contenido y uso. El personal de ODECO debe tener un plan rector de atención a usuarios, normas y reglamentos en vigencia, tenerlo ahí, toda la normativa regulatoria para poder consultar y poder dar una explicación a los usuarios. Tenemos que tener resumen de facturación del último mes, cuadro de precios y tarifas por servicio de la EPSA, plano, urbanística, con detalles de redes de servicio y base catastral, acceso a datos catastrales de usuarios, información de zona y programación de abastecimiento. También debemos tener información referida a proyectos y planes de expansión de servicios de agua potable y alcantarillado. Información sobre usuarios en mora, recepción diaria de avisos de corte.
recepción diaria de órdenes de rehabilitación. Esos son los instrumentos que obligatoriamente debería tener el personal de ODECO en su oficina. Artículo 17. Vamos a hablar del contenido de los formularios. Los formularios de reclamación directa, los formularios de atención de emergencia, estos formularios deben ser aprobados por la APS con las copias necesarias para atención, seguimiento y solución de los reclamos, de los cuales se deberá entregar una copia como constancia al usuario reclamante y el original quedará en la oficina de ODECO, que podrá ser presentado en el plazo señalado a la APS a solo requerimiento cuando hubiera un problema de controversia con el usuario. Artículo 18. Contenido de los formularios. Deben contener como mínimo un registro de datos generales donde se establezca el nombre y apellido del usuario, el contrato, el código de usuario o asociado, el tipo de reclamo, si fue directa, indirecta, si fue técnica, fue comercial, fecha del reclamo, el detalle, qué es lo que él quería, qué reclamó. El funcionario que atiende el reclamo debe haber también y fecha tentativa de respuesta a 15 días que establece. Ese es el contenido de los formularios que debe tener y debe llenar constantemente el funcionario de ODECO. Registro de los reclamos. Es muy importante el registro de los reclamos. La ODECO obligatoriamente deberá contar 2 libros o 2 sistemas de registro, reclamo directo y reclamo de emergencia, recepcionado cualquiera sea su medio de presentación, a objeto de simplificar su seguimiento, detallando los siguientes datos: la fecha de recepción, número de identificación del reclamo. ¿Qué debe tener esto? Datos del reclamante, nombre y apellido, número de carnet de identidad, dirección del inmueble, número de recorrido, código de usuario o asociado, número telefónico de referencia, debe haber la clase de reclamo, la fecha de respuesta y fecha de comunicación de la respuesta al usuario. Y si hubiera algunas observaciones, también se lo debe colocar. Organización de la documentación. La ODECO deberá contar con un archivo de la documentación física de las reclamaciones, solicitudes y consultas recepcionadas en su oficina, que deberá estar organizada de manera adecuada y archivada de forma cronológica por gestión. Artículo 21. Remisión de estadísticas a la APS. La ODECO, a través de la EPSA, deberá remitir estadísticas que están compuestas por el número de reclamaciones técnicas, comerciales, de emergencia, solicitudes y consultas recepcionadas y atendidas en forma semestral o anual, a requerimiento de la APS en el plazo que así lo señale. Artículo 22. Calidad del servicio de la ODECO. En base al seguimiento de información proporcionada, la APS evaluará periódicamente el servicio prestado por la ODECO con el objeto de realizar evaluaciones de desempeño del servicio que presta la ODECO. Artículo 23. Fiscalización y seguimiento. La APS, en el marco de sus facultades, realizará la fiscalización in situ en el seguimiento y control a las funciones de la ODECO con respecto a la atención de los reclamos, solicitudes y las consultas. B. La aplicación del procedimiento de atención de los reclamos directos y de emergencia. C. Remisión de información y estadísticas. Artículo 24. Infracciones de la ODECO. Constituye infracciones a la presente resolución administrativa las siguientes acciones que tenga o emita o negligentemente el funcionario de ODECO no cumpla con esas funciones. A estas existen infracciones. La no entrega de formularios de usuarios. Infracción por la falta de inexistencia de formularios en ODECO.
Se puede infraccionar, también dar una infracción por el seguimiento inadecuado de la reclamación de los usuarios. También existe infracción por el incumplimiento de los plazos establecidos en el presente reglamento, por reticencia en brindar información en el plazo establecido a la APS, por la falta de suministro de información de los reclamos requeridos por la APS y por cualquier otra transgresión del presente reglamento. Vamos a hablar del capítulo y último, tercero del reglamento. ¿Cuáles son las instancias de cómo realizar reclamos o de cómo? En primera instancia, en segunda la APS y en tercera al MAIA. Una por una vamos a ver. Reclamos en primera instancia a la EPSA. ¿Cómo reclamar en la Oficina de Defensa del Consumidor o DECO de la EPSA? Cada vez que el usuario considere que tiene un problema con el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, tiene derecho a reclamar personalmente o por cualquier otro medio ante la ODECO de la EPSA. Debe hacerlo dentro de los siguientes 20 días, conocido o presentado el hecho que motiva su reclamación. La ODECO de la EPSA debe registrar el reclamo en un formulario y atenderlo gratuitamente. La EPSA tiene 15 días para resolver el reclamo. Solo en caso de interrupciones del servicio por alteraciones graves deberá resolver el reclamo en el plazo máximo de 3 días. Si la respuesta de la EPSA no le satisface o no le respondió dentro de los plazos previstos, el usuario tiene derecho a presentar su reclamo administrativo ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento APS. Ahora vamos a ver el reclamo de segunda instancia a la APS. ¿Cómo reclamar ante la APS? Dentro de los 15 días posteriores a la notificación con la respuesta de la EPSA, o si no recibió la respuesta, el usuario puede reclamar ante la APS acreditando el número de atención de la ODECO de la EPSA, la cual la APS abrirá un periodo de avenimiento para que en el plazo de 10 días la EPSA y el usuario procuren solucionar el reclamo. Si el usuario y la EPSA no hubieran llegado a una solución en los siguientes 5 días, la APS determinará si se admite o se rechaza el reclamo del usuario. En caso de rechazarse el usuario podrá presentar un recurso de revocatoria. En caso de ser aceptado el reclamo, la APS realiza el traslado de cargo a la EPSA. Una vez analizados los antecedentes y la respuesta de la EPSA, la APS se pronuncia a través de una resolución administrativa regulatoria declarando fundada o infundada la reclamación. Vamos a ver el reclamo de tercera instancia ante la autoridad del MAIA, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. ¿Qué sucede si el usuario o la EPSA no están conformes con la respuesta de la APS? Si el usuario o la EPSA no están de acuerdo con la respuesta emitida por la APS, pueden presentar un recurso revocatorio dentro de los 10 días posteriores a la notificación. En los siguientes 30 días, la APS da respuesta al mismo mediante una nueva resolución administrativa regulatoria. Si el usuario o la EPSA no se encuentran satisfechos con la resolución emitida por la AAPS, tienen derecho a presentar un recurso jerárquico ante la misma APS para que esta autoridad en un plazo de 3 días remita los antecedentes al Ministerio de Ambiente, Medio Ambiente y Agua Potable. Finalmente, si una de las partes no está conforme con la respuesta proporcionada por el Ministerio de Medio Ambiente, tiene la
opción de ir a la vía judicial a través de un proceso contencioso administrativo. Estos son los tres instancias de reclamo. Me siento con la necesidad de hacer conocer el reglamento actualizado emitido por la APS para que todos los funcionarios de ODECO le den importancia, los consejeros, el gerente, el jefe comercial y el funcionario de ODECO tenga conocimiento de esta normativa, que es el reglamento de ODECO, para demostrar y realizar los trabajos que el mismo reglamento establece, lo cual hemos querido dar en este curso de talleres por vía digital. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Los espero en el próximo taller que vamos a dar.